Muy buenas tardes, mis amigas y mis amigos de este su programa Careo. Osvaldo Santana, ¿cómo está usted? Osvaldo Santana, ¿cómo vamos? Bien, un placer poder saludar a toda nuestra gente que nos sigue aquí en Careo y que cada sábado tenemos nosotros el anhelo de poder entrar a sus hogares, a su centro de trabajo, a veces hasta los lugares de recreación, de diversión y poder estrecharnos la mano y decir nuestras ideas sobre los acontecimientos que ocurren en República Dominicana y el mundo de vez en cuando para tratar de estar en este Careo bien activo. Déjame saludar a los amigos de Careo, ¿verdad? Con una expresión que vi de camino aquí al canal. Escuché y me gustó y la registré. Dice, el éxito es más duradero cuando se logra sin destruir tus principios. Es un pensamiento de la Fundación León, a través de la estación de ellos. Okay. Entonces, ellos con alguna frecuencia emiten este tipo de idea. Y esta me llamó la atención. Creo que es muy válida para todos. No hay que entregarse, no hay que renunciar a los principios para ser exitosos. Dura más cuando el éxito se alcanza mediante el trabajo, mediante el ejercicio de las responsabilidades, con un alto sentido de dignidad, puede ser la palabra más simple. No voy a usar esa, vamos a decir sin renunciar a los principios. Así es. Vamos a leerla de nuevo, Valo, porque la ¿Te gustó? Sí. El éxito es más duradero cuando se logra sin destruir tus principios. La Fundación León Jiménez. Así es. Bien, vamos a continuar con el programa. Entonces, Osvaldo, esta semana es obligatorio, nosotros tenemos que entrar por la situación que se está dando en República Dominicana con la violencia que pareciera como algo increíble al interior de los cuarteles de los que deben imponer el orden, que es la Policía Nacional. Quizás eso ha ocurrido, lo que está pasando ahora en algún otro momento de la historia de esta institución, con casos incluso más graves, pero la secuencia de estos casos y la ventaja también de lo que son las redes, que mucha gente critica las redes por el uso que algunos sectores le dan, pero ahí también hay algún nivel de importancia para estas cosas, porque las redes han registrado estos hechos. Primero, una situación dada en San José de Ocoa con un joven que fue apresado por un tema, parece, de problemas personales, familiares. Luego sale grave del destacamento policial de San José de Ocoa. Luego un joven que estaba en una plaza comercial en Santo Domingo, entra en una conversación, una discusión, en fin, lo que haya sucedido entre esas personas, es retenido, sano, salvo. Una persona, por cierto, con mucha fortaleza física, con buen estado de salud físico, se podía ver en los videos. Era un cristiano, ¿verdad? Por las versiones que dan, un hombre además era un profesional, licenciado en educación física. Correcto. Egresado de la Universidad Evangélica. Con honores se graduó. Bueno, ese término, como tú has dicho, cristiano, estudió en una universidad cristiana y entonces fisiculturista por demás, un tipo que estaba bien y retenido por la seguridad de ese centro comercial, llevado a un destacamento y de ahí a perder la vida. Hay barbaridades en todo eso, porque ¿por qué tenía el área de seguridad, el departamento de seguridad de Ágora Mall que detener a ese tipo y además esposarlo? Sí. ¿Por qué? Ellos no son agentes de orden público. Es verdad que tienen una función de seguridad interna, pero lo que debían era pedirle que abandonara el área y ya. La misma policía, era un caso en que un tipo tuvo una conversación con una empleada que no se sintió cómoda, lo detuvo la plaza, que no debió hacerlo tampoco de esa forma, esposarlo y demás. Debió la policía hablar con él y si ve que no hubo vías de hecho, que no hubo violencia, despacharlo, salir con él a la puerta y darle un consejo, mi hijo, vete. Pero no, ya ustedes saben lo que ocurrió. Ahora el gobierno reacciona y con esto se confirma
que el poder público en la República Dominicana en materia de la violencia actúa en atención a lo que es, digamos, el comportamiento coyuntural y las políticas que hay que desarrollar. Yo podría decir que las retardan, que no actúan con la celeridad debida y sin disponer de los recursos que le permitan a los empeñados en lograr procesos de cambio en la policía actuar con rapidez, con prontitud. No sé si tú recordarás el asesinato de los esposos de Villa Altagracia. Claro. Pero ese asesinato que consternó a la sociedad provocó que el presidente de la República, Luis Abinader, nombrara o creara un grupo de trabajo para la reforma de la policía que cumplió con su deber, entregó su informe y presentó un grupo de recomendaciones. Pero no había pasado eso cuando, no había durado mucho después que pasara eso, cuando un policía asesinó brutalmente a una dama en Boca Chica y hubo otra indignación, la familia Rosado, me parece. Hay violencia en la sociedad, pero la policía se convierte en un agente multiplicador de la violencia. Ya no es solo que mueren en intercambios de disparos, es que lo matan en los cuarteles. Es horroroso. Es un tema que da para un poco más y no sé si lo sigamos abordando después de la pausa. Regresamos en breve con más comentarios aquí en Careo. Muy bien, estamos ya de retorno con todos ustedes y uno, cuando trata temas así, Osvaldo, viene la pausa, cumplimos con nuestros compromisos comerciales y todavía le queda a uno como esa sensación de que hay que agregar algo más. Y yo diría, tú dijiste algo clave, aquella primera designación de una comisión especial para tratar de reformar lo que la policía ocurrió tras ese acontecimiento en Villa Altagracia. Ahora también de nuevo el presidente de la República o los organismos responsables de esto convocaron una reunión el pasado jueves para sacar una serie de decisiones que deben estar en los cuarteles para garantizar que los hechos ocurridos no se repitan. Claro, no se van a repetir esos mismos, naturalmente, pero que no ocurran hechos similares. Estamos actuando, fíjate lo de Villa Altagracia, el momento, lo que creó eso, era una pareja hasta de evangélicos, recién casados, gente desde el punto de vista de lo que es la agresividad. Mira qué coincidencia, dos evangélicos, militantes, cristianos activos. Y este muchacho ahora también, un hombre formado con apego a lo que es el cristianismo, pero es como si se actuara con determinada reacción a un hecho que ha ocurrido en este momento. Después que la Comisión de la Reforma entregó sus propuestas, no se había oído mencionar las acciones directas que el gobierno había decidido comenzar a aplicar de inmediato, porque para eso fue la comisión. Entonces, ahora que pasa otra vez esta situación, se reactivan las cosas. Y a lo mejor hay por ahí ya un movimiento en el que hay que volver a darle para atrás a esa sugerencia que hizo la comisión. Pero hay más. Hay que señalar que, digamos que el joven último, David, la última víctima de la policía, reaccionara ante la agresión de la policía, ¿verdad? Tú eres un ser humano, pero eso no justifica que lo mataran a golpes. Nada justifica. El derecho a la vida es el primer derecho de ciudadanía. Entonces, aún asumiendo eso, no se justifica nada. Nada de lo que ocurrió. Entonces, ¿qué ocurre? Agrego, ¿qué ocurre por tercera vez? Que no es solamente el crimen o el delito que comete la policía cuando se coloca al margen de la ley con estos casos, sino que se registra que también hay acciones de tortura. De acuerdo con versiones, el cadáver de David presentaba también quemaduras. Lo sometieron a tortura. La tortura está prohibida hasta en la guerra. Los prisioneros no pueden ser torturados.
es un delito de lesa humanidad. Aquí el Código Penal de la República Dominicana establece hasta 30 años para aquellos que aplican o matan mediante la tortura. Sí, no solamente el crimen, sino que te someten a sufrimiento innecesario. Entonces, encima de todo eso, esos ilícitos de la policía, te encuentras que ahí viene la otra parte. Lo peor, la policía oficializa un discurso justificatorio del crimen. ¿Qué dice la policía? La versión de los tipos que están involucrados del cuartel de Naco. Dice la policía que el joven se mató a sí mismo. Eso no se había visto nunca, golpeándose contra la pared. Hay un problema ahí de concepción, de criterio comunicativo, una suerte, yo diría, no quiero usar tampoco una palabra inadecuada, pero cuando la policía asume el discurso de sus miembros, lo está justificando, claro, lo está alabando y se convierte en parte de la acción criminal. La misma, la cúpide de la jefatura y su vocero, porque ellos están diciendo lo mismo que están justificando la gente involucrada en la acción. La verdad es que la policía lo menos que debe hacer es guardar silencio cuando uno de sus agentes comete un crimen de esta naturaleza y dejar que el caso, o más que dejar, actuar rápidamente para que el caso sea manejado como corresponde por el Ministerio Público, porque la policía no puede durar con un hombre detenido 4 días como ocurrió y no lo sometió nunca. No, si tenía valor, elementos de juicio, alguna base para mantenerlo detenido, debieron entonces proceder sometiéndolo a la justicia. No lo hicieron, 4 días, hasta que el hombre ya se está muriendo y lo llevan al hospital. Porque no es competencia de la policía decidir si una persona se queda presa o no, más allá de un proceso investigativo de 48 horas. No se sabe, no hay nadie que pueda probar que ese hombre era investigado ni nada. Entonces, la acción pública que tiene que moverse en este caso a través del ministerio tiene que ser, por cierto, más dinámica, deben estar más en los cuarteles, y los cuarteles deberían tener la instrucción de llamar inmediatamente llega un hombre en una condición X al Ministerio Público para que lo sometan, si fuese el caso, a la justicia, pero no lo hacen. Hay que decir también que hay mucha violencia en la sociedad. A veces hay que decir que los policías se vuelven víctimas en una sociedad con muchos problemas, con violencia. Vi un caso ahí de un cabo muy querido que fue asesinado en cabo de la policía en el Higüero, en la zona del Higüero, mientras perseguía a unos elementos que habían perpetrado un atraco. Él y otro miembro de la patrulla, pero lo hirieron de una manera fatal y murió. Era una persona muy querida de la comunidad de Guanuma. Y prácticamente ayer el pueblo, el pobladito de Guanuma se desbordó. No solamente fueron los policías a acompañar a su compañero de uniforme, sino también la comunidad. Era una persona, según lo que dice la comunidad, muy apreciada. Sin embargo, cayó víctima de otro problema que las autoridades no atenúan, no controlan, que es la delincuencia organizada, el raterismo, el atraco, toda la violencia de que es víctima la sociedad y que tampoco escapa a veces la policía, que comete excesos, es verdad, pero ellos también se convierten en víctimas de los violentos y de la inseguridad ciudadana, que es un problema grave aquí en la República Dominicana, que es materia de orden público y de competencia del Ministerio del Interior y de toda la administración pública. Sí, es tiempo de la próxima pausa comercial. Cuando regresemos habrá más comentarios aquí en Careo, recordándole a todos ustedes que Careo le llega también cortesía de la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. Esa es la del cero y el cerito de oro. Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, una institución bancaria que siempre está presta para servirle a usted. Regresamos en breve con más comentarios.
Muy bien, estamos de retorno con todos ustedes en Careo. Osvaldo, hay una información que está circulando en las redes, está en las páginas del periódico digital elfarodeluz.com, que tiene sus centros de operación allá en la región sur. Ellos están asumiendo el discurso del senador Valentín Medrano. Él es senador del Congreso en representación de la provincia de Independencia, poniendo una alerta con relación a algunas acciones que está desarrollando el Consorcio Azucarero Central. El antiguo Ingenio Barahona. Exacto, el antiguo Ingenio Barahona, que hace años fue arrendado en condiciones muy cuestionadas. Regalado. Sí, pero le dieron para que ellos trabajen ahí, como dice la gente. Y no creen algunos empleitos. Y no solamente han logrado lo que fue su propósito al momento de recibir el regalito, sino que lo han ido ampliando con creces, a terreno incluso que va más allá de lo que, en el caso nuestro, ustedes saben, nosotros de Tamayo, un pueblito que está en el corazón de las propiedades del Ingenio Barahona o las propiedades del Estado, sino que sus tentáculos comienzan ya a llegar por distintos puntos del sur. Y a mí me llamó la atención este caso del senador Valentín Medrano de Independencia, porque yo sé que habían ciertas fronteras del Ingenio Barahona que llegaban hasta la zona de los Bateyes. Varios Bateyes pertenecen a la provincia de Independencia. El 9 y el 8 también. Sí, y que ahí está la provincia de Independencia. Son tierras de la provincia. Pero que era como ya las partes marginales que uno veía al final. No había poblaciones, ni Bateyes en el pasado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? El periódico elfarodeluz.com está diciendo, en las palabras del señor Valentín Medrano, que le está llamando la atención al presidente Luis Abinader. Dice él, refiriéndose a este caso, ahora han arremetido contra agricultores de Mella, Angostura y Duvergé, pues esta gente, los del Consorcio Azucarero Central, arrendatario del Ingenio Barahona en complicidad con funcionarios del IAD, no se conforman con los abusos y desmanes cometidos en los últimos años. Ahora tienen la mira en toda la tierra de la región Enriquillo y más allá. Pero ellos están detrás también de la tierra del Espartillar, en Oviedo, Enriquillo, por ahí, en esa zona. Es en Duvergé, el Espartillar, donde está la producción de sorgo y maíz, que fue un proyecto piloto para el alimento de ganado. Pero también están atrás de la tierra del proyecto agrario del Aguacatico, y ya de hecho la tienen toda, que también era un proyecto que se usaba para que los agricultores tengan sus parcelas. También en Oviedo, yo te decía. En Oviedo hay otra área también que están ocupando, muy cierto, porque Espartillar está, como le digo, en la zona de la provincia de Independencia. Pero en Oviedo, acuérdense de Oviedo, señores, los tradicionales cultivadores de sorgo, de algodón, Osvaldo. Sí, la algodonera desaparecida estaba en Oviedo. En Oviedo. Ya está por ahí también el consorcio. Ya no se puede decir consorcio azucarero. Porque eso no era del CEA, eso era o de los parceleros o del Instituto Agrario. Pero ya ellos están ahí y están explorando ya también subir hacia la zona de la Sierra de Neiva. No solamente quieren sembrar caña, Lito, también quieren sembrar, según me han dicho, otros productos para exportación. Ellos están abusando también de las personas, de las personas pequeños, pobres agricultores que tienen algunos cultivos en la cercanía. Eso es una materia prácticamente desde que ellos entraron. Y además de esa expansión de la que tú hablabas, hay otros problemas. Yo vi el caso de una procuradora de medio ambiente, aparentemente no vendría al caso, de La Vega, que logró procesar 10 agricultores porque quemaron desechos, residuos o rastrojos del cultivo del arroz y consiguió que lo condenaran incluso a una prisión de 1 año suspendida porque ellos aceptaron la responsabilidad, admitieron que sí, que habían cometido el delito y entonces se podían ser procesados mediante el procedimiento abreviado. Un año de prisión suspendida, tú no vas a la cárcel, pero además le metieron multas entre 50,000 y 150,000 pesos. A mí me gustaría que una procuradora como esa
tan draconiana, tan dura, que consiguió ese tipo de sentencia, los acusaban de dañar, contaminación atmosférica y daños a la calidad del aire. No está necesariamente mal. Ahora, lo que yo no entiendo es cómo una empresa tan contaminante, criminal se puede decir, como el Consorcio Azucarero Central, que emite tanta contaminación desde el Batey Central Barahona en el Ingenio, y quema sus cañaverales para cortar la caña, miles y miles de hectáreas. El Ministerio de Medio Ambiente no se entera de eso. Por cierto, que el presidente Abinader debía averiguar qué es lo que pasa entre el IAD y ese consorcio. Ahí hay una sociedad rara, le dan todo, le conceden toda la tierra, le desconocen los derechos a los campesinos. El consorcio tiene asignado policías para reprimir a los campesinos. Los abusos del consorcio no tienen nombre, con el agravante, por suerte ese medio se atrevió a publicarlo, de que el consorcio pretende sobornar a periodistas y medios y los acalla en la región. El consorcio daña mucho más que el bien que pueda generar en esa zona mediante la creación de pequeños y miserables empleos. Tiempo de la pausa. Regresamos en breve con más en Careo. Bien, de retorno con todos ustedes aquí en Careo. Esta semana se difundió una información muy preocupante con relación a República Dominicana en el secuestro de un cónsul, un asesor, como le dicen, un agregado para asuntos agropecuarios en la Embajada Dominicana en Haití. Una situación que ganó la principalía de las informaciones en medios de comunicación y que también llamó la atención del país. Ustedes saben que Haití está viviendo momentos terribles, de lo que tiene que sentirse afectada la República Dominicana. Y entonces, tras esta información que secuestraron a este dominicano, están comenzando a salir datos tremendos, Osvaldo. Bueno, primero que Haití es el país que más secuestros registra en el mundo. Son líderes. Líderes de esas cosas. Más de 150 bandas armadas. Y solamente en un choque entre dos bandas hay más de 39 muertos. Digo que hay más porque al momento de ofrecer la información habían 39, pero eso no se detiene. En Haití eso no se detiene. 8 desaparecidos, que en este caso, si es entre ellos, son casi muertos, y 68 heridos. Oye, en un pleito entre dos bandas. Y dicen que es una pandilla que lo llaman los 400 mauosos. Es posiblemente que fue la que secuestró al representante nuestro, a Carlitín Guillén Tatis, allá en la Embajada Dominicana. Dicen que por los letreros que él vio en el lugar donde lo tenían oculto, se presume que era que tenían a los 17 misioneros aquellos de Estados Unidos también fueron secuestrados y que no se sabe en qué condiciones fueron liberados, porque Estados Unidos dice que ellos no negocian con terroristas, que no entregan ni se dejan llevar a un punto X por terroristas. ¿Qué es lo que yo quiero plantear y que Osvaldo me ayude en esto? Haití cada vez está más amenazante para la República Dominicana. Y se habla de un muro, se habla de vigilancia, se habla de que con la protesta de ellos reforzamos, otra vez vuelve el tema de la improvisación. Ante un acontecimiento en la frontera se mandan soldados, se mandan, aunque después se recojan. Cuando se mandan se anuncia mucho, pero cuando se recoge uno ni se da cuenta. Sigue siendo Haití un gran problema para la República Dominicana en materia ahora ya no solamente de migración, sino de seguridad. Sí, bueno, siempre una cosa va asociada con la otra. Si no tuviera Haití ese problema de inseguridad y de ingobernabilidad, porque una cosa es la inseguridad, como nosotros la sufrimos aquí, y otra cosa es el caos. Sí, ya Haití traspasó
se fue más allá y es una nación, bueno, de hecho, sufrió precisamente el desastre del asesinato, ¿verdad? El magnicidio de un grupo de criminales internacionales combinados con conspiradores haitianos que mataron al presidente. Sí. Y eso naturalmente conmovió por lo menos al mundo latinoamericano y creo que a Washington también, a América. Y llamó la atención sobre ese país. Obviamente que lo que ocurre en Haití de una u otra forma se refleja porque en la medida en que la inseguridad sea cada vez más creciente en Haití, el caos, pues más haitianos tratan de irse a lugares menos inseguros. No sé si has visto cómo están llegando ahora, por fortuna también no somos el único destino, no porque no querramos a los haitianos, son muy buenos y trabajadores, es que se hace más difícil la gobernanza, la seguridad y la manera de vida de los dominicanos. Entonces, por lo menos hasta ahora, se están embarcando. No sé si tú viste que capturaron en San Juan, pues Puerto Rico, no llegaron a San Juan, en la costa sur de Puerto Rico, capturaron una embarcación con por lo menos 39 haitianos. Y los haitianos hace tiempo que llegaron, comenzaron a llegar al continente. Son destinos interesantes, América del Sur sobre todo, para los haitianos, Chile y Brasil. Y ahora, igual que los ucranianos, también están migrando hacia el norte y llegan a la frontera norteamericana, a la frontera entre Estados Unidos y México. Aquí, inevitablemente, la tenemos como una cotidianidad. Se habla ya de una cifra vieja que debería actualizarse. Vamos a decir que más de 500,000 según la última data de las últimas encuestas. Y la principal amenaza hoy día no es solamente el problema de la inmigración irregular, sino el de que estas bandas, que uno no puede descartar que puedan tener alguna ramificación porque ellos cruzan de este lado, algunos huyendo pueden refugiarse a la República Dominicana, sino no solamente entre ellos que vengan aquí, sino entre criminales de República Dominicana que trafican en la isla, llámese drogas, armas, puedan establecer vínculos formales, pero como este es un estado, digamos, más, con una gran distancia del haitiano, su accionar es más difícil y no lleguen tan lejos, pero se sabe muy bien que las bandas, que el crimen organizado opera en República Dominicana y Haití suele ser frecuentemente la retaguardia. No sé si viste que en la zona de Ansapit, allá en la frontera suroeste entre Pedernales y Ansapit, en esa región, en el poblado de Ansapit, capturaron 2 individuos, la policía involucrada, que venían huyendo y fueron señalados como miembros de la banda de Samasu 400. Los mataron. La población se los arrebató a ya en poder de la policía, en el cuartel de la policía ya. No, antes de llegar, parece. Y los mataron. Piedra y eso era, no se sabía si venían hasta Pedernales o se andaban buscando refugio. Pero ahí está el tema. La liberación, que es lo que probablemente nos induce a comentar la situación haitiana de Carlitín Guillén Tatis, ocurre precisamente en medio de esta situación, pero creo que por el mensaje que mandó la República Dominicana, que yo creo que debió ser muy contundente frente a las autoridades haitianas y a las mismas bandas, porque más que el discurso y el reclamo, hubo una movilización militar y la frontera sur cercana, por la parte central de Haití, de Jimaní, hubo movimiento, hubo despliegue, hubo helicópteros, hubo militares. Y bueno, el reclamo uno no sabía hasta dónde podía llegar. Yo pienso que las autoridades haitianas y la banda Mosuo 400 entendieron, bueno, este es un secuestrado peligroso. Vamos a evitarnos problemas directos con las autoridades dominicanas, que dicho sea de paso, hay que decir que el gobierno dominicano maneja mucha información sobre Haití. Yo sé, eso es de Voz Populi, que los organismos investigativos y de seguridad del Estado de República Dominicana también operan en Haití, sabe lo que ocurre y sabe quizás
no solamente dónde el coco tiene el agua, sino que probablemente conocen las aguas, pero todos esos problemas internos son asuntos de los haitianos. Pero no sé, el mensaje es claro, no se pueden equivocar, secuestrarán haitianos simples, secuestrarán dominicanos simples y extranjeros simples. en general, pero deben respetar por lo menos a los representantes dominicanos en esa cosa, en ese conglomerado haitiano que llamamos Haití. Si antes de la pausa, un detalle que llamó la atención, eso se está planteando de muchos asideros, que en una de esas declaraciones, no sé si fue del gobierno o de ellos, los secuestradores, que él se estaba trasladando en un vehículo con placa privada, que no tenía placa diplomática. Como un mensaje de decir, no sabíamos que era diplomático y por eso lo secuestramos. Pareciera, porque ¿por qué dar ese detalle? Regresamos en breve con Careo. Bien, estamos de retorno con todos ustedes aquí en Careo. No queremos en esta ocasión despedir el programa sin darle un toquecito, Osvaldo, a lo que está pasando en este momento crucial en Ucrania con la guerra, la invasión, lo que usted quiera definir con relación a Rusia. Pero de verdad que las cosas se han extendido. Yo he creído siempre como que Rusia no se imaginaba que iba a tener tanta magnitud y tanto rejuego este problema. Que iba a ser una operación rápida. El presidente Putin la denominó operación especial en Ucrania. Creía que iba a ser algo más suave, pero Estados Unidos, que ha estado manteniendo, como a Dios rogando y con el mazo dando, una especie de crítica a lo que fue la invasión y a los momentos que se están viviendo, pero también no solamente facilitando armas y dinero al gobierno, al Estado ucraniano, sino que también ha estado aupando, dándole calor a sus aliados de la zona para que se involucren en esto. Y ellos dicen que Rusia no va a salir airosa de esa conflagración que se está dando en Ucrania. Y esto también le ha permitido el gran rechazo que ha causado esta invasión de Rusia, le ha permitido acercarse a algunos países que se habían mantenido neutros en esa guerra por el control total del mundo con Rusia, ¿verdad? Estados Unidos, aprovechando esta situación que no apoyada por nadie, incluso los que más cercanos pueden estar, que son los chinos, siempre por su vieja amistad y relación, se mantienen en un punto de querer ser por lo menos, Osvaldo, mediadores y no parcializados, pero aún así no ha habido nadie que diga una justificación de que Rusia debió entrar en Ucrania. Es un tema bastante complicado y quizás en lo poco que nos queda difícilmente podamos abordarlo con profundidad. Yo no sé si tuviste una declaración del Papa Francisco que la prensa occidental no ha destacado. Fue una entrevista que le hizo el periódico italiano Corriere della Sera, en la cual él dice que los ladridos de la Organización del Atlántico Norte, está hablando de Europa, en la puerta de Rusia, despertaron la ira de Vladimir Putin. Pareciera una suerte de justificación. Pero es que el Papa, que ha sido muy cauto manejándose a eso, sabe que, no digamos que Rusia tuvo su motivo, porque una invasión nunca es justificable, pero hay un problema de seguridad para los rusos que abordaron desde mucho antes del 2014, acerca de que había que mantener a Ucrania como un territorio neutral, que Ucrania no debería ingresar a la Organización del Atlántico Norte, OTAN, y que Ucrania no debería evolucionar a manejar armas nucleares, ni tampoco a manejar armas de destrucción masiva, armas químicas. Y sin embargo, de acuerdo con los hallazgos, parece que Ucrania efectivamente tenía laboratorios financiados por Estados Unidos que estaban en esas prácticas. Entonces, ese punto de vista del Papa, de que probablemente el enfado de Putin, dice él, no sé si fue provocado, pero quizás. Entonces dice que él ha querido dialogar para que eso termine.
pero que mientras eso ocurre, Occidente, en vez de propiciar el diálogo, lo que hace es que alimenta la guerra y arma a Rusia, digo a Ucrania. Ya vi una última aprobación conjunta del bloque más Estados Unidos, el último es como de 9.000 millones de dólares. Entonces, la verdad es que pareciera que el ejercicio de la OTAN, Occidente, Europa y Estados Unidos es como tratar de prolongar esa guerra para desacreditar a Rusia y presentarlo como una republiqueta, como un país que no es tan poderoso, y sobre todo después de la huida de Estados Unidos de Afganistán, que fue el ridículo global, que salieron huyendo, derrotados por un ejército casi hambriente como el de los talibanes. Entonces parece que ellos entendían que Rusia, que cometió el error de intervenir, también merecía esa lección, y han alimentado la resistencia del presidente de Ucrania y del pueblo ucraniano, hay que decirlo así, y prolongar esa guerra al límite, pero mientras tanto sufre esa nación. Y yo diría, sería un lugar común decir, bueno, pero ese pueblo tiene derecho a la paz, pero también las naciones, los pueblos, los grandes países tienen derecho a sentir la sensación de seguridad. No puede tener una amenaza latente. La OTAN se expandió demasiado, llegó hasta Rumanía y Polonia, y ahora Ucrania. Rusia dijo, pero ven acá, ¿cuál va a ser la frontera? Buscaron la solución de que por lo menos Ucrania se mantuviera marginal, y ellos lo que no pudieron, primero se metieron a Crimea, reconocieron como república a los pobladores rusos que viven en Ucrania de habla ruso, que son rusos, que están en el Donbass y en Donetsk, y ahora ellos parece que están tratando de establecer su propia frontera en esa franja de lo que es Ucrania. Entonces, uno no sabe hasta dónde va a llegar. Mientras tanto, no solamente sufre el pueblo ucraniano, el que más sufre, también la economía rusa sufre, pero sufre la economía global. La ONU ha quedado prácticamente fuera en esto. No se puede decir que descalificada, pero es que la ONU mayormente la domina el Occidente. Entonces es una situación complicada que uno no sabe cómo es que la comunidad internacional y sobre todo los países de Europa y Estados Unidos la van a manejar para buscarle un bajadero. Se nos ha acabado el tiempo, mis amigas y mis amigos. Vamos, siempre quedan temas pendientes, Osvaldo. Sí, así es. Por eso tenemos la oportunidad de invitar a toda nuestra teleaudiencia para que nos juntemos el próximo sábado a la 1:00 p.m. aquí en Cinevisión en otro programa Careo. Hasta la próxima. Pásenla bien.